Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Esta noche vamos a hablar de un tema tan abstracto como concreto como es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo en la Tierra? ¿El tiempo en el espacio? ¿Cómo podemos saber del paso del tiempo? Esa es nuestra única manera de darnos cuenta que existe. Podemos verlo a través de cómo vamos cambiando a lo largo de nuestras vidas, el paso de las estaciones, el curso de las estrellas. Incluso podemos tomarnos un avión y sentir que viajamos al pasado o al futuro si nos vamos a Australia. Sobre el tiempo en el espacio y el tiempo en la Tierra es de lo que vamos a hablar en este capítulo, con maravillosos invitados que les voy a presentar luego de la siguiente nota. ¿Has sentido que el tiempo pasa muy lento cuando estás esperando en una fila o muy rápido cuando lo estás pasando bien con tus amigas y amigos? Ya en el año 1905, el físico alemán Albert Einstein postulaba que el tiempo es relativo y que aunque corre ininterrumpidamente, percibimos que transcurre de distintas maneras dependiendo del estado en el que nos encontramos. Cleopatra vivió más cerca de la era de los computadores que de la construcción de las pirámides, y para los romanos clásicos estas edificaciones eran tan antiguas como ellos lo son para nosotros. Incluso recién supimos que un meteorito causó la extinción masiva de los dinosaurios en 1991, el mismo año que Nirvana lanzó Smells Like Teen Spirit. Aunque el tiempo es un fenómeno difícil de comprender, podemos observar su paso en el entorno, conocer cómo fueron las edades de la Tierra y sus cambios, hasta reconstruir nuestros orígenes mediante su comprensión. Prueba de esto es el descubrimiento en 2022 de la estrella más lejana observada hasta el momento. El telescopio espacial Hubble logró captar su luz, que demoró 12.900 millones de años en llegar a la Tierra. Incluso se estima que el astro existía cuando el universo apenas tenía unos 4.000 millones de años, solo el 7% de su edad actual. Pero ¿cómo se comporta el tiempo en el universo? ¿Será posible algún día viajar del presente al pasado o al futuro? ¿Qué herramientas existen para medirlo a gran escala? ¿Y qué certeza tenemos de que el tiempo que conocemos es el correcto? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Vamos a presentar entonces aquí y ahora, en tiempo presente, a nuestros invitados maravillosos de esta noche. Con ustedes, Valentina Flores. ¡Bravo, hola, bienvenida, bravo! Y Andrés Gómbro, ¡bravo! Qué gusto tenerte acá, Andy, de nuevo. Valentina Flores es geóloga y doctora en ciencias. Es académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Es investigadora experta en paleoclimatología y geoarqueología. Le gusta la cerveza artesanal, a quien no, y los tragos de colores, a quien no. Y se declara aprendiz eterna de trompetista y audiovisualista. Muy bien. ¿Y tienes algún trompetista favorito? Como Cristian Couturufo, por ejemplo. Por ejemplo, hay un francés, Eric Truffaz. ¿Es tu favorito? Sí. Es mi favorito. Me lo vas a tener que presentar porque no lo conozco. Ya. Muy bien, por favor, adelante. Ilústranos con tu maravilloso conocimiento del tiempo en la Tierra. Bueno, yo voy a hablar del tiempo ahora, 15 minutos para mí, pero para hablar del tiempo desde otro punto de vista, otra perspectiva, otras escalas de tiempo. Voy a hablar del tiempo geológico. Voy a hablar de cientos de años, de millones de años incluso, o quizás más. Pero para hablar de eso, voy a referirme a cómo evoluciona el paisaje, cómo evoluciona la superficie terrestre. La superficie terrestre y el paisaje que nosotros vemos cuando uno va, por ejemplo, por una carretera viajando, ¿qué es lo que vemos? Vemos cerros, vemos ríos, quizás vemos la costa, pero más que el paisaje en sí mismo, que es muy bonito, el paisaje nos está contando qué y cuáles son los procesos que han ocurrido para que nosotros lleguemos a ver la postal que estamos viendo. Estos procesos son una mezcla de procesos que ocurren a distintas escalas de tiempo. Tenemos procesos geológicos de escala temporal más larga, como son los procesos endógenos. Como su nombre lo dice, son procesos internos que tienen que ver con fuerzas internas de la Tierra.
Y estos procesos crean relieve. Tenemos, por ejemplo, la fragmentación de Pangea, este supercontinente, ¿ya? Pangea, que significa toda la Tierra, este continente que existió hace hasta 225 millones de años. Se empezó a fragmentar, los continentes se empezaron a mover y en 1912 Alfred Wegener se dio cuenta de estas similitudes geográficas y, ¿no es cierto?, si juntamos todos los continentes, podemos formar, como piezas de un puzzle, un gran continente, Pangea. Entonces, Alfred Wegener, a partir de esta coincidencia, ¿ya?, más evidencias paleontológicas y geomorfológicas, propuso que los continentes derivaron en algún momento, se desplazaron unos con respecto a otros. Esta teoría, más la expansión oceánica, en los años 70 tomó la forma de la teoría de tectónicas de placas. Recién en los años 70, aproximadamente 50 años atrás, logramos explicar lo que venía pasando desde hace 225 millones de años. La tectónica de placas nos dice que hay lugares donde se expande la corteza, donde se separan los continentes, ¿ya?, y se genera corteza, y lugares por donde se encuentran. Los lugares donde se encuentran es lo que nos pasa a nosotros. En este caso tenemos la placa de Nazca pasando por debajo de la placa sudamericana. Eso tiene un montón de consecuencias, como que seamos uno de los países más sísmicos, como que tengamos gran cantidad de volcanes, pero para nosotros y para el paisaje es muy relevante porque gracias a eso tenemos la cordillera de los Andes, que no solamente aparece en el territorio chileno, sino que a lo largo de toda Sudamérica. Entonces tenemos por un lado estos procesos endógenos que crean continentes, que crean paisaje. Y tenemos por otro lado procesos exógenos, externos, ¿ya?, que tienen que ver con fuerzas externas de la Tierra, como la gravedad y la radiación solar. Estos procesos tienden a destruir el paisaje, o mejor dicho, lo van modelando, ¿ya? Entonces lo que se crea por procesos endógenos se va erosionando por procesos exógenos. Hay distintos agentes exógenos. Tenemos el viento, tenemos el agua, ¿no es cierto?, a través de los ríos, y tenemos también los glaciares. Y con respecto a los glaciares, es súper relevante para nuestro paisaje. Durante el último máximo glaciar, más o menos 20.000 años atrás, gran parte del mundo estaba cubierto de hielo. Y para nosotros en Sudamérica, o en Chile particularmente, teníamos un manto de hielo que llegaba más o menos hasta la latitud de Temuco. El hielo estaba mucho más desarrollado en los polos, el nivel del mar estaba más o menos 120 metros del nivel, más abajo del nivel actual, o sea, el paisaje era muy distinto a como lo conocemos. Y el último máximo glaciar es el último de varios periodos glaciares que ocurrieron durante el Pleistoceno, ¿ya? El Pleistoceno es un periodo geológico que abarca desde los 2,59 millones de años hasta los 11.700 años. ¿Y cómo sabemos que han ocurrido estas glaciaciones a lo largo de la Tierra? Existen varias evidencias, pero una de las más contundentes es este cilindro de hielo que se sacó en la Antártica, el testigo Vostok. Es un testigo, como su nombre lo dice, es un registro de lo que ha pasado a lo largo de los últimos 420.000 años sobre la superficie de la Tierra. Es un cilindro de hielo que tiene más o menos 3,5 kilómetros de longitud. Lo más relevante que uno puede ver en este registro es que se hace una reconstrucción de las variaciones en la temperatura. Entonces podemos ver periodos donde las temperaturas están por sobre el promedio y periodos por donde están por debajo del promedio, es decir, las glaciaciones. Una característica muy importante es la coincidencia, la correlación o la sincronía que hay entre estos periodos cálidos y fríos y las variaciones en la concentración de CO2 en la atmósfera. Gracias a eso podemos decir, por ejemplo, que el calentamiento global actual está directamente relacionado con la concentración de gases de efecto invernadero atmosférico. ¿Y cómo sabemos entonces que son estos 420.000 años? Ojalá pudiéramos, ¿cierto?, tomar nuestro DeLorean, poner 420.000 años y viajar hacia el pasado. ¿Cómo sabemos entonces? Gracias a los métodos de datación. Existen diversos métodos de datación que nos permiten datar distintos materiales, que tienen periodos más largos, periodos más cortos, ¿ya? Y la mayoría de ellos se basa en la desintegración radiométrica de elementos inestables.
Es decir, tenemos un elemento inestable que pasa espontáneamente a una versión más estable. Esta desintegración, este paso de algo inestable a algo estable es función del tiempo. Entonces, conociendo la concentración final, podemos hacer la reconstrucción y saber cuánto tiempo ha pasado. Esta desintegración puede ser de manera simple, es decir, un padre inestable genera un hijo estable a través de la emisión de una partícula o de radiación electromagnética, o puede ser a lo largo de varias generaciones. Un padre inestable genera un hijo estable, inestable, que a su vez genera un hijo inestable, hasta que llegamos a la estabilidad. Hay otro concepto interesante en lo que son los métodos de datación, que es la vida media. La vida media es el tiempo que demora un elemento inestable en llegar a la mitad de su concentración original. La cantidad de vidas medias nos dice entonces qué periodo podemos datar. Pueden ser millones de años, pueden ser cientos de millones de años o los últimos miles de años. En particular, en geología trabajamos con los sedimentos. Un sedimento o un testigo de sedimento se ve más o menos algo así. Tenemos distintas capas. Cada capa, las variaciones entre capas, podemos ver, por ejemplo, que hay granos más finos, granos más gruesos, distintos colores. Todo esto es un registro de cambios ambientales. Podemos ver, por ejemplo, que hemos tenido lugares donde antes han habido glaciares, posteriormente lagos, posteriormente desiertos, y podemos hacer esta reconstrucción ambiental a partir de las características de los sedimentos. Como les decía, en base a su color, en base a su forma, en base a su tamaño, vamos interpretando los procesos físicos que han ocurrido y nos va contando la historia de cómo ha evolucionado el paisaje sobre la superficie terrestre. En particular, los geólogos y geólogas que trabajamos en tiempos más recientes y en sedimentos más recientes, utilizamos mucho el radiocarbono. El radiocarbono es un método de datación que se basa en la desintegración radiactiva del carbono 14. ¿Cómo funciona esto? La atmósfera tiene una concentración de CO2 que lo va intercambiando con las plantas. Las plantas, a su vez, incorporan este carbono 14 gracias a la fotosíntesis. Los animales comemos plantas y de esa manera incorporamos este radiocarbono a nuestro organismo. Cuando un organismo muere, deja de consumir, ¿no es cierto?, plantas y cierra este sistema de intercambio con el CO2 atmosférico. Entonces uno, viendo la concentración del carbono 14 en el cuerpo del organismo, puede ir hacia atrás con esto de las vidas medias y determinar la edad, el tiempo que ha pasado desde que este organismo estuvo vivo. De esa manera, entonces, desde la geología, a diferencia de la física, podemos viajar en el tiempo y podemos, a través de la integración de la información que nos entregan los sedimentos con los métodos de datación, saber cómo era el paisaje, cómo eran las condiciones ambientales, incluso climáticas y muchas otras cosas más, a lo largo del tiempo, en un momento dado, en la superficie del planeta Tierra. Muchas gracias. Oye, entonces, si entendí bien, yo me como una lechuga, la lechuga hizo su proceso de fotosíntesis, entonces gracias a la lechuga que yo absorbo, o sea, el carbono que yo absorbo de la lechuga, o sea, el carbono se queda dentro de mi cuerpo. Exactamente. Ya. Cada vez que tú vas incorporando este material, estas plantas, material orgánico, vas incorporando el carbono en tu organismo. O sea, así como... Ah, espérate, si como carne, la vaca se comió el carbono, Exactamente. entonces... De alguna manera te llega. Te llega. Y entonces uno puede medir distintas cosas que tengan distintas cantidades de carbono, de acuerdo a cuánto ingirieron, digamos. Mira, es que las plantas están siempre en equilibrio con la atmósfera, entonces la concentración es igual. La concentración va cambiando según el tiempo que ha pasado. No. Sí. Entonces, si tenemos un Big Bang, ya tenemos un principio. El tiempo, o sea, un principio que se expande. Si hay espacio, hay tiempo.
Si existe un comienzo, ¿puede haber un final? Si hay un Big Bang, un Big Crunch y el tiempo se acaba, ¿se puede acabar el tiempo? Bueno, quiero ser un poquito más cuidadosa. Quisiera decir que el tiempo, no sabemos si el tiempo comienza en el Big Bang realmente, porque no sabemos lo que pasa antes de una fracción de segundo muy pequeña, no sabemos. Hay muchas teorías que dicen cosas muy distintas. Lo que es seguro es que el tiempo no era en esa época como lo entendemos hoy día. Ahora, sobre el Big Crunch, si es que va a haber... De hecho, antes del año 98 se pensaba, y está en todos los libros de texto, que el universo tenía un Big Bang, que se iba a expandir, que la expansión se estaba frenando y que luego se iba a volver a colapsar, y se llamaba eso el Big Crunch. Pero el año 98 hubo unas mediciones muy importantes, un descubrimiento impresionante por varios astrónomos, que mostraron que el universo no se estaba frenando, sino que al revés, estaba acelerando su expansión. Nuestro profe Masai. Entonces, de hecho, Amuy y Massa fueron fundamentales en ese descubrimiento. Bueno, entonces, como acelera esta cuestión, no va a haber un Big Crunch. No va a haber. Lo que hoy día pensamos es que el universo va a expandirse cada vez más rápido. Pero eventualmente podría cansarse y llegar... Sin cáncer. ¿Y cómo sabes? Bueno, eso es lo que creemos hoy día. Sí, es interesante pensar en el espacio, en el tiempo, en la materia, como agentes desde donde se sostiene el tiempo. Y esta imagen la encuentro increíble. Si tenemos un reloj de arena que mide el tiempo, decantando la arenita, pensar que el reloj de arena mide una cantidad de tiempo, pero a la vez si tú agarras un grano de arena, también puede ser un indicador del tiempo. ¿Cómo puede? Explícame, por favor, ilústrame. Mira, lo que pasa es que los minerales que forman roca, ¿ya? Las rocas en general, se forman rocas ígneas, rocas metamórficas, a profundidades muy importantes, kilómetros y presiones muy importantes. ¿Ya? Y a esas escalas de presión y de profundidad los minerales son estables. Cuando salen a la superficie... ¿Qué significa estable? Estable, que están cómodos, que se sienten cómodos. Me recuerdo un libro de Italo Calvino que es maravilloso, Las Cosmicómicas, si alguna vez lo tienen por ahí, maravilloso. Por favor, continúa. Entonces, estable significa que no tienen variaciones. Claro, se forman y se quedan tal cual. Ya, perfecto. Cuando llegan a la superficie, las condiciones de formación son súper distintas. Tenemos distintas temperaturas, distinta presión. Entonces estos minerales se empiezan a sentir un poco incómodos, ¿ya? Y con interacción con la atmósfera, con agua, con la radiación solar, se empiezan a desintegrar. Hay una que se llama la serie de Bohm que nos va diciendo a medida que se enfría este magma, ¿no es cierto?, cuál es la roca fundida que está al interior de la Tierra, cuáles son los minerales que se van formando y en qué orden. ¿Y se empiezan a oxidar también, como por contacto con la atmósfera y todo? Sí. Eso, por ejemplo, es uno de los procesos que desintegra estos minerales. Pero el cuarzo es el último que se forma al enfriarse este magma y es el más resistente entonces a las condiciones ambientales. Por eso mismo uno puede, el cuarzo digamos que es como el remanente de lo que va quedando a partir de esta meteorización, de esta desintegración. Entonces uno puede, a partir del estudio de granitos de cuarzo, ¿ya?, con un método que se llama luminiscencia ópticamente estimulada, determinar una edad que registra cuánta radiación solar recibió este granito de arena a lo largo de su historia. Y así se data. Sí. Y cuando dejó de recibir la radiación solar, se cierra el sistema, entonces uno puede ver el momento en que se depositó ese granito de cuarzo. Fíjate. Vamos a una pregunta del público. Hola, soy Rodrigo y quería preguntarle a Andrés si para la ciencia los viajes a través del tiempo podrían ser una realidad y de ser así, ¿cómo podrían realizarse? Bueno, los viajes hacia el futuro son muy fáciles, de hecho estamos viajando ahora. También podemos apurar el viaje hacia el futuro, y eso lo mostró Einstein, digamos, en su teoría, y yo les conté un poco el caso de la película Interstellar. La gravedad cambia el tiempo y también la velocidad. Si yo me alejo
de ustedes a cierta velocidad, mi tiempo es distinto al de ustedes. Entonces yo puedo hacer eso y existen muchas aparentes paradojas, porque si yo me voy a una estrella lejana y vuelvo, está esta paradoja de los gemelos, que va a haber pasado mucho tiempo en la Tierra y para mí va a haber pasado poco tiempo. Entonces para mí eso es como un viaje al futuro. Entonces viajar al futuro es posible y lo hacemos todo el tiempo. Viajar al pasado es lo complicado. Y viajar al pasado es complicado no solamente por un problema tecnológico científico, es porque contradice los principios más fundamentales de la ciencia, en particular el principio de causalidad. Si yo pudiera viajar al pasado, y eso sale en todas las películas, el peligro es que puedo ir no sé, a evitar que mi mamá y mi papá se conozcan en ese momento en que se conocieron, entonces yo soy una contradicción porque mis padres nunca se conocieron. Entonces la causalidad es una cuestión que es muy difícil de pasar a llevar y por lo tanto nadie cree que seamos capaces de viajar al pasado. Excepto los geólogos. Excepto los Sí. Sí. Sí, porque estaba pensando, por ejemplo, en la expedición a la fosa de Atacama, de Osvaldo Ulloa, y estaba bajando me interesa esto, cómo convive el paleoclima, lo paleo con el presente. Es increíble cuando estábamos hablando recién del diminuto instante inmenso en el vivir, ciertas musicales, el eterno presente, sin embargo, convivimos en espacios que convivimos con el comienzo del cosmos todo el tiempo. Estamos en una eternidad en el presente. Y bajamos al fondo de la fosa y nos encontramos con un paleoclima vivo. Yo encuentro alucinante, eso me parece tan alucinante, como viajar al espacio. Incluso creo que más ir a la fosa. De hecho, también me parece paleoclima. más. Sí. No, yo no sé lo que es el paleo, que expliquen. El clima del pasado. Es el clima del pasado. Es el estudio de las variaciones climáticas que han ocurrido a lo largo del tiempo. Como tenemos registros históricos de mediciones climáticas, de temperatura, de velocidad del viento, etcétera, etcétera, con suerte desde los años 50 acá en Chile, quizás algunas pocas estaciones más antiguas, pero para entender bien cómo es esta variabilidad climática, sobre todo la que es de más larga variabilidad, ¿ya? Tenemos que ir hacia atrás, tenemos que saber cómo venía ocurriendo el clima, cómo venía variando. Entonces tenemos que hacer estas reconstrucciones para poder complementar esta ventanita así de tiempo, 150 años, 50 años a veces. Entonces, para entender bien por qué el clima es como es en este momento, cómo va a ser a futuro, necesitamos viajar hacia el pasado y ver cómo era el clima antes de los registros que tenemos actualmente. Sí, oye, ¿y qué pasa acá en Chile? ¿Cómo era Chile? ¿Qué se sabe del origen el paleorigen? ¿Desde cuándo cómo es esta cordillera, este territorio? Oye, es que es una pregunta que tiene muchas respuestas, porque depende de las escalas de tiempo a las que hablemos. El clima, cuando escuchaba tu charla y hablabas de la música y el ritmo, para mí el clima es como una canción también. Hay variaciones que son de escala temporal más larga, que podría ser, por ejemplo, como el bombo de una batería. Claro. Hay variaciones que tienen una frecuencia más alta, como podría ser una trompeta, por ejemplo, y una frecuencia intermedia que podría ser una guitarra. Cuando uno junta todas esas variaciones, se forma el clima y se forma una canción. Entonces, para poder entender bien todas estas variaciones, porque al final el clima es una suma de señales de distintas frecuencias. Entonces, para poder entender bien esto, es que vamos para el pasado. Y en el caso de Chile, han habido muchas variaciones. Y depende también la latitud, ¿no es cierto? ¿En qué momento comenzó la hiperaridez en el desierto de Atacama? ¿En qué momento Patagonia y hasta Temuco estaba cubierto de hielo? La zona central, ¿cuándo fue más seca, más húmeda? Todo eso son variaciones de distintas escalas. Vamos a ir a la pregunta del público número 2. Hola, me llamo Belén y tengo una pregunta. Me gustaría saber si realmente podemos conocer la edad de un árbol a partir de sus anillos y si podemos saber otro tipo de información sobre su pasado cuando miramos estos. Gracias. Ya, para Belén, la respuesta. Claro que sí, podemos conocer la edad de un árbol. Hay distintos métodos, de hecho, a propósito, hace poco salió la noticia del árbol más antiguo, el gran abuelo. El gran abuelo en Chile. Sí, en Chile. Un alerce, ¿no? Sí, un alerce. Sí, del Parque Nacional Alerce Costero, ahí al sur de Valdivia. Y ha sido un estudio medio controversial porque la metodología que usan, bueno,
el resultado principal es que este árbol tiene más de 5.000 años y que sería el más antiguo, incluso más antiguo que uno que está en California, que tiene alrededor de 4.000 y tanto. La metodología que usaron no es la metodología tradicional, entonces por eso ahí está como un poquito la disputa. Pero la metodología tradicional para conocer la edad de un árbol se basa en el conteo de bandas, de pares de bandas. Si uno mira el tronco de un árbol, ¿no es cierto? Vamos a ver que son bandas concéntricas más claritas. A los anillos. Sí, ¿ya? Más oscuros y más claros. Un par de anillos, ¿ya? Refleja un año en la vida de un árbol. Hay que pensar que durante la primavera y el verano, ¿ya? Sobre todo durante la primavera, los árboles, las plantas crecen, ¿ya? Entonces tienen más requerimientos de agua, de alimentación. Eso genera que los árboles formen células más grandes. Y durante el otoño y el invierno no necesitamos tanta demanda, entonces las células son más pequeñas. Eso hace que tengamos anillos, ¿no es cierto?, más claros, más oscuros, y que nos marca eso: primavera, verano, otoño, invierno. Ya, me encantó. Son células grandes, células chicas, de acuerdo a la interacción con el clima, de acuerdo a la necesidad de absorción energética. Claro. Entonces uno contando, ¿no es cierto?, desde afuera, desde el exterior, que sería el tiempo presente, hacia el interior uno puede ir viendo cada par de anillos, nos indica un año. Y así uno puede contar la edad del árbol. Eso, por supuesto, se puede complementar con métodos como el radiocarbono también, pero el radiocarbono no es tan preciso, siempre tiene un rango de error asociado. Y sobre todo después del mundo manipulando la radio. Claro, hasta 1950. De hecho, hay una cosa interesante con eso, que entiendo que si tú puedes usar los árboles para calibrar la metodología del radiocarbono, ¿no? Claro, sí. Porque mides la cantidad, puedes saber la concentración de carbono atmosférico. Exactamente. Sí, y uno puede ir correlacionando, comparando, digamos, secuencias de anillos de distintos árboles, incluso crear una serie de tiempo súper larga. Y en el cual también se va midiendo las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si hubo una erupción volcánica y hay una cantidad de como hitos que se vayan registrando en este proceso. Todos los cambios ambientales van quedando registrados. Entonces, por ejemplo, incendios o cuando crece mucho el follaje de los árboles, no llega mucha luz abajo. Cuando, por ejemplo, hay erupciones volcánicas, sequía, todo eso va quedando registrado en los anillos de los árboles. Así que uno, además de tiempo, de la edad del árbol, puede conocer también cómo eran las condiciones ambientales en algún momento del desarrollo de ese árbol. Ok, estamos en este universo lleno de interacciones, lleno de huellas, en expansión, en este universo en el cual siempre se dice que somos un pestañeo. La humanidad es ¿Dónde estamos en relación al tiempo en el universo? ¿Dónde crees tú, Andrés Bomberov, que estamos en relación al tiempo-espacio del universo? O sea, el universo tiene 13.800 millones de años. El ser humano está hace 200.000 o algo así. 200.000 frente a 13.800 millones. Es un pestañeo. Así que somos muy... Yo tengo una pregunta. El Big Bang pasó hace 13.800. ¿Cómo sabemos? 13.800 millones de años. ¿Cómo tenemos idea de cuánto tiempo ha pasado? Es una gran pregunta. Buena pregunta. Es que es difícil. No, pero eso, por supuesto, es muy difícil de determinar, pero claro, no es datación, sino que es teoría. Hay muchos parámetros del universo que podemos medir. Podemos medir, por ejemplo, la densidad promedio del universo. Podemos medir las abundancias de los elementos químicos. Y hay toda una teoría, la teoría de Einstein usada para la cosmología, que nos indica que para que las cosas sean como las vemos tienen que ser 13.800 años. Pero todo eso una reconstrucción, es una reconstrucción teórica pero afortunadamente se ve desde distintos puntos de vista. O sea, no es que haya un solo parámetro. Es como con las galaxias también, o la edad de la Tierra. Hay muchas maneras de medir la edad de la Tierra y son todas consistentes. Y la edad de la Tierra tiene que ser menor que la edad del universo, qué sé yo, y de la galaxia. Y así vamos. Qué lindo, increíblemente interesante esta temática que realmente tiene tantas dimensiones
Es maravilloso para haber contado con ustedes esta noche, pero el tiempo se nos acaba lamentablemente, así que vamos a tener que despedirnos. Acompáñame por favor a despedirlo. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo su tiempo para contarnos estos temas a ustedes en las casas. Por favor, siéntanse con que todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, porque pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Sigan investigando, sigan aprendiendo. Disfruten y nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches.